Bien, vamos a seguir con la clase de signos vitales. Esta es la segunda parte de frecuencia cardíaca. Entonces, acá está descrito bien cada estructura y cada parte del corazón. Como dijimos, aurícula derecha, recordamos, vena cava superior, vena cava inferior, llega la sangre sucia. De la aurícula derecha pasa al ventrículo derecho, ¿sí? Recuerden. Y del ventrículo derecho sale una arteria, porque yo necesito que llegue al pulmón. Entonces, como llega al pulmón, se va a llamar arteria pulmonar. Recuerden, ¿ven? Acá el mismo dibujito tiene flechas, ¿sí? Recuerden los nombres de las válvulas, tricúspide mitral. A la aurícula izquierda llegan las venas pulmonares, ¿sí? Que ya llevan sangre limpia. Estas recuerden que son sangre oxigenada. Y son venas porque llegan al corazón. Ahí va. Del ventrículo izquierdo, ¿sí? De la aurícula izquierda pasan al ventrículo izquierdo. Del ventrículo izquierdo sale hacia la aorta. Recuerden que la aorta es el vaso más grande del cuerpo humano y que es del que van a salir todas las arterias del cuerpo. Esto es lo mismo. Bien. Esto es lo otro que tienen que saber, sí o sí, tienen que saber esta estructura. Lo que yo les dije antes, ese ciclo que podíamos ver antes, se puede dividir en dos momentos. El de la contracción o sístole y el de la relajación o diástole. Ustedes tienen que pensar el corazón como si fuera una bomba, ¿sí? El corazón en un momento bombea, eso es sístole, y después tiene que relajarse para que vuelva a entrar sangre, eso es diástole. Si les sirve como regla mnemotécnica, para decir sístole no pueden abrir la boca, o sea, no tienen que abrir la boca, entonces dicen sístole, se contrae. En cambio, para hablar de relajación tienen que decir diástole, abren la boca, entonces se relaja el corazón. No sé si les sirven las reglas mnemotécnicas, a mí me sirven mucho. Entonces, cuando el corazón se contrae, eso es sístole. Cuando se relaja, eso es diástole. Graben esta información para la clase de la tensión arterial. ¿Por qué? Porque cuando el corazón se contrae, la presión máxima que yo tengo ahí es la sistólica. En cambio, cuando el corazón se relaja, la presión mínima que tengo ahí es la diastólica. Eso es lo que se entiende como máxima y mínima en la jerga diaria. ¿Sí? Bien. Este dibujito para mí es el más claro. ¿Por qué? Porque tiene momentos. Entonces, chusmenlo. Si no se entiende, lo volvemos a escuchar. Ahora, o lo volvemos a explicar. Pero la idea es que se fijen que tienen 3 momentos de un lado y 3 momentos del otro. Dato. Así no se van a pasar ningún paso. Entonces, esto es lo mismo que explicábamos antes. Vasos sanguíneos. Ya hablamos del corazón, hablamos de vasos sanguíneos. Son arterias, todas aquellas estructuras que van desde el corazón hacia los tejidos. Venas son todas aquellas estructuras que van de los tejidos hacia el corazón, ¿sí? O sea, llegan al corazón, las arterias salen del corazón. Y los capilares son el sitio en el que se unen las dos estructuras y es donde se hace el intercambio gaseoso. La idea es que ustedes entiendan que tanto las arterias como las venas se van ramificando, como si fueran raíces, y se van haciendo cada vez más chiquitas, hasta que llegan al grosor de un pelo. Por eso se llaman capilar, porque tienen el grosor de un pelo. Ahí se unen, ¿sí? Y lo que es gaseoso, se hace el intercambio gaseoso. La célula toma el oxígeno y expulsa dióxido de carbono. ¿Se entiende? Entonces, el último componente de la frecuencia cardíaca es la regulación nerviosa del corazón. ¿Quién lo va a regular? Ustedes, esto es un chino ahora, pero cuando veamos sistema nervioso, vamos a ver que el sistema nervioso tiene un componente que es el sistema nervioso autónomo. Autónomo significa que funciona por sí solo, ¿sí? Entonces, ese sistema autónomo tiene dos subdivisiones. Uno es el simpático y el otro es el parasimpático. El sistema nervioso autónomo simpático lo que hace es subir todo, ¿sí? Es el sistema que los regula si los estuviera por comer un león. Entonces, aumenta la frecuencia cardíaca, produce vasoconstricción. Yo necesito
mucha energía y mucho oxígeno disponible, ¿sí? Entonces aumenta la frecuencia respiratoria, es el que sube. En cambio, el parasimpático es el que se encarga de recuperar toda la energía una vez que el momento de peligro pasó, ¿sí? Entonces es el que disminuye la frecuencia cardíaca y produce la vasodilatación. Yo pongo un ejemplo muy claro en esto. Estoy segura que alguna vez alguno de ustedes habrá cruzado sin mirar la calle y un auto casi los pisa. Bueno, esperemos que nunca los haya pisado de verdad, pero cuando uno sale de ese momento de estrés, cuando se asustó y caminó para atrás y ve pasar el auto, empieza a sentir como que siente la velocidad del corazón palpitando. ¿Qué son eso? Son palpitaciones. Significa que mi frecuencia cardíaca probablemente está arriba de 100 latidos por minuto. ¿Qué es lo que pasó ahí? Mi sistema nervioso simpático se estresó, entonces aumentó mi frecuencia cardíaca. ¿Sí? Ante el susto aumentó mi frecuencia cardíaca, que es lo que me permitió a mí saltar para atrás sin haberlo pensado siquiera. ¿Qué pasó? Una vez que pasa ese peligro, ¿sí? Una vez que yo sigo viva, el parasimpático lo que hace es decir, bueno, ahora hay que volver a la normalidad, yo tengo que volver a llevar todo. Entonces uno deja de sentir progresivamente esas palpitaciones. Si ustedes se acuerdan, uno siente la frecuencia, ¿sí? Las palpitaciones de entrada y de a poquito van desapareciendo. Eso es el parasimpático que vuelve todo a la normalidad. Entonces, la frecuencia cardíaca es la cantidad de veces que el corazón late por minuto. El valor normal es de 60 a 100 latidos por minuto. Y lo podemos cuantificar, es decir, yo cómo sé si está a 60, 75, 120, yo no lo sé. Tengo dos métodos, y esto es pregunta de examen, así que sépanlo. Si yo quiero saber la frecuencia cardíaca de una persona, yo tengo el método palpatorio y el método auscultatorio. El método palpatorio es tomarle el pulso a la persona, que ahora vamos a ver qué es. El método auscultatorio es poner el estetoscopio arriba del corazón y contar, ¿sí? En un minuto, cuántas veces late ese corazón. Supongamos que yo tengo una frecuencia cardíaca de 150, esa persona está taquicárdica. ¿Qué quiere decir? Que su corazón late más de 100 veces por minuto. En cambio, si yo tengo una persona que está abajo de 60 pulsaciones por minuto, esa persona está bradicárdica, es decir, que su frecuencia cardíaca es más baja de lo normal. Entonces, taqui, rápido, cardio, corazón, corazón rápido. Brady, lento, cardio, corazón, corazón lento. Entonces, guarden estas palabras taqui y brady porque las vamos a usar en otras clases. Pero básicamente, si ustedes se acuerdan de descomponerlo, taqui rápido, brady lento. De más está decir que esto varía, si bien yo les digo que lo normal es 60 a 100 latidos por minuto, depende. Depende si es un hombre de raza blanca, 70 años, que no tiene ninguna comorbilidad. Obviamente, si yo tengo un adolescente de 15, esto no aplica. Si yo tengo un adulto mayor de 80, es normal que la frecuencia cardíaca sea distinta. Y se toman valores normales de acuerdo al rango etario. Si yo tengo una embarazada, esta frecuencia cardíaca no es tan normal, ¿se entiende? Entonces yo voy cambiando dependiendo, lo que es normal cambia dependiendo el grupo en el que estamos. Entonces, ¿qué es el pulso? El pulso arterial es la percusión, es decir, es el latido que se genera cuando la sangre que bombea el corazón circula por las arterias y produce su expansión. Cada bombeo impulsa la circulación y ensancha las arterias. ¿Qué quiere decir esto? Imagínense ustedes que es como una manguera, las arterias son como una manguera y ustedes abren el agua, pero la abren intermitentemente. Si ustedes tocan después la manguera, van a sentir que cada tanto hay una dilatación, cada tanto viene agua. Eso es el pulso. El pulso es el reflejo de la actividad cardíaca en la periferia. El pulso es el reflejo de la actividad cardíaca,
sobre los vasos periféricos, puntualmente las arterias. ¿Se entiende? Entonces, cuando el corazón bombea, las arterias se dilatan. Y yo ahí siento el pulso, ahí cuento un latido. Se va y vuelve. Si ustedes se ponen la mano y se palpan el pulso, como yo se los estoy mostrando, van a sentir que cada tanto viene un bombeo. ¿Se entiende? Eso es un latido. Y eso es lo que nosotros contamos. ¿Cuál es el riesgo de no contarlo en 60 segundos? Que es lo que mucha gente hace y está mal. Nosotros dijimos que la frecuencia cardíaca es una frecuencia que se cuenta en un minuto. Entonces, para yo decir que este paciente tiene 78 latidos por minuto y tiene una frecuencia cardíaca de 78 latidos, yo tengo que contar por 60 minutos. No puedo contar, por ejemplo, por 30 y multiplicar por 2. Eso no corresponde. ¿Por qué? Porque supongamos que yo cuento por 30 y digo multiplico por 2. Bueno, tiene 30 latidos en 30 segundos, entonces yo digo que en el minuto están 60. Si yo no seguí contando, puede ser que en los otros 30 segundos ese paciente tuviera alguna alteración en el pulso. Que ahora vamos a hablar un poquito de eso. Entonces, si tiene algún tipo de alteración en el pulso, yo me la voy a perder por haber acortado, por no haber tardado un minuto. Entonces, ¿qué características tiene que tener el pulso? Tiene que tener ritmo. La idea es que si yo escucho pa, 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 eso es regular, ¿sí? El corazón siempre late con la misma frecuencia. Ahora, si es irregular, el corazón late con diferentes frecuencias. Si late desordenado, yo late ta, ta, ta. Eso es un ritmo irregular. Lo otro que tiene que pasar es que el pulso tiene una amplitud determinada, ¿sí? Si un pulso es amplio o es débil, depende de la situación cardíaca en la que está. Y tiene que ser simétrico, es decir, yo tengo que tomar el pulso tanto en la mano derecha como en la mano izquierda, o en el miembro derecho como en el miembro izquierdo, y necesito que el pulso sea igual en los dos lados. ¿Se entiende eso? Entonces, vamos a hablar un poquito. Voy a cerrar acá y voy a hacer otro video con esto, porque a partir de acá vamos a empezar a hablar de patologías frecuentes del corazón. Entonces, la idea es que a partir de acá apliquemos lo que son los signos vitales.